Hola, ¿cómo están? Ahora sí seguimos con clasificación multilabel o multietiqueta en redes neuronales multicapa. Las MLPs también manejan fácilmente tareas de clasificación binaria multilabel. Esta que vamos a trabajar es binaria multilabel Egeron tiene en el capítulo 3 donde habla sobre esa clasificación binaria multilabel, que vamos a abrir ese libro de él para siempre tener eso muy presente. Está en el tercer capítulo de Geron. Entonces aquí voy a abrir de ML Deep Learning la tercera edición de Geron y abro ya no el capítulo 10 sino el capítulo 3 donde él nos habla de los tipos de clasificación con el ejemplo de el dataset MNIS de imágenes trazadas a mano de dígitos, de los números dígitos. Aquí nos muestra por ejemplo el 5 trazado a mano. Y ya más en este capítulo, entonces él empieza con un clasificador, entrenando un clasificador binario, y luego nos enseña, después de la clasificación binaria, la clasificación multietiqueta. Ese es capítulo 3, que en la tercera edición es alrededor de la página 187. Ahora, por ejemplo, un ejemplo de clasificación multietiqueta, donde cada etiqueta sea binaria, es el en el que tenemos la clasificación de correos electrónicos, prediciendo si son spam o ham, y al mismo tiempo si son urgentes o no. Entonces aquí tendríamos una red neuronal en la que tenemos dos redes neuronales de salida, una por cada etiqueta. La primera etiqueta será para determinar si es spam o ham, y la segunda para determinar si es urgente o no urgente. Urgent, not urgent. Y en esta práctica también ponemos de una vez acá urgent y no urgent para practicar también en su escritura. Es urgent y no urgent, no urgent, para practicar el inglés Urgent, no asociado. urgent. Entonces aquí, Urgent, no urgent. urgent, no urgent. Entonces urgente y no urgente. Y seguimos acá. Y en este caso necesitarás entonces dos neuronas de salida, ambas con activación sigmoide, como vimos en clasificación binaria en el video anterior. Y la primera predeciría la probabilidad de que el correo sea spam o ham, y la segunda la probabilidad de que sea urgente o no. Entonces, en la primera la clase positiva será ser spam, y en la segunda la clase positiva será ser urgente. En general, se asigna una neurona de salida por cada etiqueta positiva binaria para este ejemplo. Note que estas probabilidades no necesariamente suman 1, lo que permite al modelo combinar etiquetas libremente. Por ejemplo, un correo podría ser ham no urgente o spam pero urgente. Entonces podría ser entonces deseado pero no urgente, y no deseado pero de carácter urgente. Entonces tendríamos valores diferentes en este. Ya en este, para este ejemplo, entonces así ya tenemos esta clasificación, aunque yo para este voy a ponerle entonces que para esta clasificación nos genere un dataset. Entonces aquí lo vamos a poner como es con práctica de codificación para cada uno de estos videos. Entonces aquí le vamos a pedir pues que dame por favor un dataset creado artificialmente para y configura con él una red neuronal multicapa MLP para predecir si un correo es spam o ham,
y si es urgent o no urgent. No urgent. Yo creo que lo podemos dejar así, nada más para crearlo. Bueno, y dame una medición del desempeño de este clasificador multietiqueta. Es así, para poder completar la práctica asociada a este tipo de clasificación muy particular. Vamos a ponerle aquí, le damos aquí, él ya nos lo genera y hacemos la lectura al código y lo corremos, y con eso tenemos ya este video de alrededor para clasificación multietiqueta. Entonces aquí ya él nos entrega, le damos, vamos a ver si ya terminó, sí, entonces aceptar y leemos. Entonces primero importa NumPy para los vectores, en este caso que van a significar, por ejemplo, los dominios, el dominio del rango de las funciones que estén asociadas. Entonces este nos va a trabajar los vectores y matrices asociados a este proceso. Pandas, que nos va a dar los data frames para visualizar de manera tabular los datos. Sklearn con TryTestSplit para dividir el entrenamiento y testeo. Y del módulo de Sklearn Neural Network importamos AMLP Classifier, es decir, una red multicapa para clasificar. Entonces aquí tendremos entonces de Neural Network o redes neuronales, pero con Sklearn, no con TensorFlow. Y para las métricas, la Classification Report, la función Classification Report para tener un reporte de todas las medidas de desempeño usuales en un clasificador. Establecemos una semilla aleatoria para reproducibilidad. Entonces esto es semilla aleatoria para reproducibilidad, es decir, al establecer una semilla aleatoria con un número que usted elige acá, cada vez que genere números aleatorios siempre van a ser los mismos para que los resultados que obtengamos sean los mismos cada vez que corramos este código. Genera entonces datos que distribuyan normal con la función random.run, para que distribuyan normal. En este caso nos da 1020, pues vamos a colocarle los parámetros para que nos naturalicemos al uso de random.rand y la diferenciemos de random.normal. Entonces vamos a pedirle aquí que nos dé los nombres de los parámetros asociados a esta función. Entonces le ponemos np. que es de NumPy, random para generación de números aleatorios, .rand para generación de números que distribuyan normal, y él ya sí nos lleva a esta partecita en la que a la página oficial de NumPy en cuanto a las características de esta función, y empieza diciéndonos que ella tiene una colección de 0, de 1 hasta de n de parámetros, en donde cada uno de esos de sub i son enteros y que hablan de la dimensión del arreglo que va a retornar. Entonces si ponemos de 3 por 2, entonces va a ser un arreglo matricial de 3 filas por 2 columnas. Entonces aquí al poner 1000 por 20 es porque va a generar un arreglo matricial de, este va a ser como un D0 igual a, y aquí un D1, vamos a ver si nos lo admite así, un D1, donde van a ser la forma o el orden de la matriz, una matriz de 1000 por 20, es decir, 20 columnas, 1000 filas de datos aleatorios que distribuyen normal. Así nos genera una matriz de orden de 0 times por D1 times por D1 con valores aleatorios en 0, 1 que distribuyen normal. Luego genera gspam con
Randin, que genera números aleatorios entre 0 y 0 y en este caso 0, si le ponemos 0,2 va a generar 1000 números y como no necesitamos para hacer spam solamente 0 o 1, entonces él no asume el extremo superior, entonces por eso va a tomar números entre 0 y 1, el 2 no lo va a asumir. Y si es urgente o no, también con Randin, 0,2 también 1000 de ellos. Entonces va a generar dos variables objetivo, una llamada gspam y otra gurgent, y las concatena con column stack, o stack que es como de aglutinar, y le da una lista de Python con gspam y gurgent para concatenar esas dos. Para ver que las concatena, yo les voy a partir el código para obtenemos las librerías. No se demora nada en obtenerlas. Y luego crea los predictores, y aquí lo vamos a que él nos los muestre, que es una matriz de 20 columnas. Aquí nos dice, bueno, rand espera una, bueno, no espera una palabra clave de 1. Entonces aquí vamos a ver que en la documentación los va a llamar y pone de 0, de 1, de pronto nunca se especifican, entonces no le da nombre a esos parámetros. Los llama aquí la documentación de esa manera, pero no es que tengan ese nombre clave, en realidad no me lo admite. Entonces voy a ponerle aquí, quitamos el nombre, le vamos a quitar el nombre a esos parámetros, queda 1000 por 20, y volvemos a correr, y ahora sí me genera ese arreglo de 20 columnas. Y si quieres ver que lo generó, entonces le pones .shape para que veas shape SHAPE para ver que lo generó efectivamente de 1000 por 20. Y ahora ya generó los predictores, ahora las etiquetas concatenadas, y si queremos verla entonces pedimos que nos imprima y nos muestra efectivamente un arreglo de dos columnas con 1000 filas. Entonces si usted quiere ver la forma, pues .shape, el atributo shape, y así ves que efectivamente generó un arreglo de 1000 filas, 1000 etiquetas, dos columnas. Y aquí ya divide en entrenamiento y testeo a los datos, y aquí instaura el clasificador y lo entrena con el método fit sobre el conjunto de entrenamiento. Y mire que lo entrena muy rápido. Y la medición y desempeño, entonces hace predicciones sobre el conjunto de testeo para ya gpredict sobre el conjunto de testeo, y clasifica dando el gtest y el gpred con nombres target name de los objetivos spam y urgent. Y nos imprime que la precisión fue del 53%, bastante bajita. El recall de .43, el F1 score de .48, yo es como un desempeño muy bajo en esta predicción. Entonces esta red neuronal no nos arrojó un muy buen desempeño para este clasificador. Entonces, bueno, pues podríamos como de pronto cambiar la función de activación. Aquí le puso que la función de activación fue, al configurarla, la arquitectura tiene una función de activación ReLU. Pues nosotros hemos visto para este ejemplo que la función de activación que él sugiere es sigmoid. Entonces le pones sigmoid, no ReLU, y miramos a ver cómo se comporta haciendo este cambio. Entonces nos dice que bueno, entre los errores dice que la activación parámetro MLP classifier debe ser un string y nada más acepta identidad, ReLU, logistic y tangente hiperbólico. Entonces, una que sea acotada, la más parecida será tangente hiperbólico. Entonces, pongámosle tangente hiperbólico, no aceptó no aceptó sigmoid para MLP classifier. Entonces podemos pedir de que lo cambie
Y miremos que cuando cambié a tangente hiperbólico, pues el desempeño sigue siendo alrededor de el 50-55% en todas las medidas de desempeño. Entonces no es como un clasificador como tan bueno. Eh, entonces podríamos pedirle a él que no, que como queremos mostrar el ejemplo, al como Gerón nos lo dice, que es con función de activación tangente hiperbólico, pues entonces que podamos definir la arquitectura. Aquí lo hizo con 32 neuronas Hidden Layer Sites de 32 neuronas, 32 por 16. Bueno, aquí tenemos que ver este clasificador 32 por 16. Bueno, cuáles son las capas y cuántas neuronas por capa. Creo que son 32 capas. El primero es el número de capas y el segundo es el número de neuronas por capa. Podemos revisar eso con MLP Classifier, que lo sacamos en la importación, MLP Classifier de Neural Network. Entonces aquí le puedes escribir en el buscador sklearn.neuronal networks punto este fue M, MLP Classifier, MLP Classifier, y él ya no lo corrige y nos lleva a que él tiene Hidden Ledger Size 1000. Entonces nos va diciendo que ese Hidden Ledger Size, el parámetro Hidden Ledger Size o el tamaño de las capas ocultas, es un array como el de la array light of shape, forma como de la forma n layers, número de capas, y este elemento representa el número de neuronas en las capas, en sus hidden layers, en sus capas ocultas. Entonces, en el layers, bueno, aquí se tiene, y las funciones de activación, nada más acepta la función identidad, la función logistic, tangente inverso y reloj. No, bueno, logistic es la función sigmoide. Entonces vamos a ponerle logistic. Entonces vamos a ponerle acá que esa es la función sigmoide, que también la llaman así, logistic. Entonces aquí lo pone con logistic y lo volvemos a correr. No lo corre muy bien. Y bueno, aquí lo pusimos a entrenar con función de activación logistic y aquí a predecir el conjunto de testeo. Y bueno, pues nos da un desempeño terrible. Pero vamos a ver por qué será. Porque nos da un desempeño de cero, precisión de cero, recall de cero. Definitivamente muy malo al cambiarle a logistic. Función de activación logistic. Habría que mirar. Y si estas son dos, ¿cuántas son las capas? O sea que entonces aquí parece que Relu fue mejor. Relu fue mejor. Veámoslo aquí. Y el desempeño fue mejor con Relu, con spam la precisión del 53% y con urgente de punto 44 o 44%, mientras que con tangente hiperbólico tan H lo hizo lo hizo de 54% y 46%, un poquitico mejor. Bueno, el máximo número de iteraciones, pongámosle 400, a ver si eso mejora el desempeño. Y no, definitivamente no, porque aquí ya quedó en 50%, aquí 48%. Y bueno, cambiémosle también el número de, pongámosle el primero, bueno, vamos a pedirle acá que nos diga la primera componente cuál es
¿Cuál es el significado de la primera y la segunda componente del parámetro Hidden Layer Size? Entonces, le voy a decir acá, me gusta mucho por DeepSeek, aunque lo podemos hacer desde Visual Studio Code directamente. Entonces aquí lo vamos a poner como dime el significado de cada una de las componentes en el par ordenado, correspondiente al parámetro Hidden Layer Size, tamaño de las capas ocultas en este código. Entonces le ponemos a ver qué me dice él. Si el primero son las capas y el segundo son las neuronas por capa. Creo que es así. El código que proporcionaste, estás utilizando MLP Classifier de Skillr para crear una red neuronal multicapa o multilayer perceptron para un problema de clasificación multietiqueta. El parámetro Hidden Layer Size define la arquitectura de las capas ocultas de la red. El significado de las componentes en Hidden Layer Size 3216 es: primer valor 32 representa el número de neuronas en la primera capa oculta de la red neuronal. En este caso, la primera capa oculta tiene 32. Entonces, la primera capa 32 y el segundo valor representa el número de neuronas en la segunda capa. Entonces, en realidad, solamente hay dos capas y ese es el número de neuronas por capa. Y aquí la segunda capa oculta tiene 16 neuronas. Explicación detallada. Hidden Layer Size 3216 define una red con dos capas ocultas porque hay dos valores en la tuple. La primera capa oculta tiene 32 neuronas y la segunda capa oculta tiene 16 neuronas. No se especifica una tercera capa porque la red solo tiene estas dos capas ocultas antes de la capa de salida. ¿Y cómo funciona esto en MLP Classifier? La red neuronal tendrá la siguiente estructura. La capa de entrada, número de neuronas igual a las características X-Train, determinado automáticamente. Entonces el número de entradas será igual a las características. Como X-Train tiene 20, habíamos puesto que habían 20 atributos o columnas en los predictores X. Entonces, así aprendemos de que la capa de entrada de tener tantas neuronas como columnas tenga el arreglo de datos de entrenamiento. Y entonces así tenemos, la primera capa oculta tiene 32 neuronas con activación tangente hiperbólico definido con activation tan H. La segunda 16, bueno, las características de X-Train, pues vamos a ponerle que según eso, entonces si aquí tenemos para X, veremos que aquí X-Train .shape tiene 20 características. Entonces, pongamos la red neuronal con tantas entradas para la primera capa como características tenga X en el conjunto de entrenamiento. Entonces aquí le ponemos no 32 sino 20. La siguiente, pongámosle 10, la mitad. Con función de activación tangente hiperbólico, entrenamos con él y medimos su desempeño y nos da un desempeño para SPAN de .53 en precisión y Urgent en .47, y se parecen mucho con F1 Score y con el Recall, también se parecen mucho. Bueno, entonces pues no logramos como mucho mejor desempeño al cambiarlo así, al cambiarlo para que tuviera tantas neuronas en la capa de entrada como atributos de el conjunto de entrenamiento. Bueno, ese fue más o menos el desempeño que obtuvimos hasta acá y seguiremos entonces practicando para seguir cambiando las arquitecturas de las redes neuronales MPL que encontramos hasta ahora. Y la primera recomendación hasta ahora es que ojalá, bueno, pues que el parámetro
hidden, con doble D, layer sites, en plural, pues cada componente es el número de capas, el número de neuronas por cada capa. Entonces, hay tantas componentes como capas y tantas neuronas por capa como los valores de cada componente. Muchas gracias.